están, queridos hermanos? Aquí estamos de vuelta, acá en Santiago, transmitiendo para todo el mundo, para todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios y quiera ser parte de este mensaje maravilloso que nos llama a entregarle el corazón a Jesús. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos das. Te damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor, para con nosotros, que nos permite, Señor, estar una vez más predicando tu palabra, enseñando tu palabra y compartiendo de esta manera que el tiempo nos ha exigido predicar y enseñar de esta forma. Bendícenos, Padre, y atamos todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas, en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiera oponerse a que esta palabra pueda llegar a algún corazón, a alguna vida que necesita esta palabra. Gracias, Padre, por amarnos incondicionalmente y por haber dado a tu Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos y que pudiéramos hoy día alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Papito amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios. Hoy día vamos a hablar de un tema que quizás para muchos sea irrelevante. Nuestra identidad y elementos le puse, porque la identidad tiene detalles que son mucho más allá de lo visible, mucho más allá también de lo que decimos. Hay raíces que están ahí dándonos nuestra identidad. Hoy día escuchaba a Daniel Molina, el pastor Dani Molina, y hablaba acerca de aquellos, de la parábola del trigo y de los terrenos, dicen algunos, y del sembrador, dicen otros, y ahí hablaba esa que caía y no hacía raíces, que venía el sol y la quemaba. Y aquellos que no tienen raíces no tienen una identidad clara de lo que son en Cristo. Por lo tanto, al no tener raíces, viene el mundo, viene el engaño, viene la apostasía, viene todo aquello y los lleva y los hace presos de la oscuridad, de las tinieblas, y ahí ellos extravían su camino. Lindo gorrito, ¿ah? Debería tener un gorrito chilote de lanita, pero este me lo regaló mi hija, y acá estoy en un cobertizo, no estoy dentro de la casa, sino en un cobertizo que es muy frío. Así que por eso estamos con gorrito. Ya hay algunos que creen que esto es un pecado, predicar con un gorrito. Bueno, hay tanta gente que es fundamentalista y creen a veces cosas que no aparecen en la Biblia. Bien, vamos a ir a abrir nuestra Biblia acá para que podamos comenzar nuestro tema. Espero que todo salga bien, que no tengamos dificultades técnicas ni de conexión, que podamos estar ahí conectados unos con otros. La cámara de allá parece que está un poco baja, la voy a subir. O bajar. Ya, ahí estamos bien. Que aquí tenemos que hacerlas todas, Juanito. Tenemos que ser camarógrafo, ser el que está a cargo del audio, del sonido aquí, y del computador, y aparte de predicar. Bueno, hay que desarrollar las áreas de nuestro cerebro para ser multifacético. Ah, dice, acá en Castro hay muchos gorritos chilotes. Allá vamos a comprar uno. Cuando vayamos, ya tengo una chompa.
o un chaleco de lana, pero se acortó. Con las lavadas cada vez fue más arriba, ahora me llega al ombligo. Pero igual lo usamos porque es muy calentito. Esperamos la próxima vez, o decirle a una hermana que le cosa unos 10 centímetros, le teja para abajo, o comprar otro más largo que después se enganchan donde se dejan tendidos, se van acortando. Los que son de Chiloé lo saben eso. Bueno, bendiciones a todos ustedes. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Nuestra Biblia. Y ahí la tenemos, nuestra Santa Biblia. Pero hoy día nuestro versículo estará en Proverbios 23:10. Proverbios 23. Y ahí lo tenemos. Y dice: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Pero yo voy a tomar la primera parte: no traspases el lindero antiguo. Lindero se sabe que es los cercos que dividen las propiedades, una con otra se divide con un cerco, y ahí nos está hablando que no corramos el cerco para robarle terreno al vecino. Yo me recuerdo que en la ex propiedad que pertenecía a nuestros padres había un vecino que había corrido el cerco e incluso construyó parte de su casa corriendo el cerco. Pero mi papá nunca lo molestó, nunca le hizo problema, pero lo había corrido. Y de eso está hablando aquí: no traspases el lindero antiguo. Pero esto tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Cuando nosotros traspasamos aquello que nos han heredado nuestros padres o nos han heredado los que eran antes que nosotros en la fe. Muchas veces hay movimientos y hay nuevas formas de interpretar las escrituras, y muchos de esos es porque hay una lucha entre la juventud y lo antiguo. Pero hay muchas cosas buenas que nos vienen heredadas, y de eso también habla el sentido de no traspasar el lindero antiguo. Siempre hay jóvenes que no tienen experiencia, que no han visto lo que nos ha costado llegar al punto donde estamos como iglesia, como pueblo evangélico. Y ellos no conocen el trasfondo que vivieron nuestros padres y que vivimos nosotros en cuanto al Evangelio, y ellos quieren traspasar, quieren saltarse aquello que es sabiduría, aquello que es una herencia espiritual que nos han dejado nuestros abuelos y nuestros padres espirituales. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo práctico. Hay muchos que no escucharon a los ancianos, y los ancianos dijimos: no voten apruebo, porque sabemos lo que viene, sabemos lo que hay detrás de todo esto. Pero sin embargo ellos, jóvenes, inteligentes, con estudios universitarios, dijeron: no, hay que votar apruebo para cambiar y mejorar este país. Y ahora vemos cómo están las cosas. Nos quieren dejar afuera de todo a los cristianos, y nos tachan de una religión colonizadora. ¿Ah? Ahora estamos ahí, pues los inteligentes, aquellos que no escuchan el consejo de los ancianos, que no escuchan la palabra profética que entregan los ancianos, que saben más de lo que ha pasado en Chile, que tienen experiencia. Sin embargo, ellos se sintieron felices con votar a prueba. Bueno, está en su libertad hacerlo.
pero que no se lamenten después, porque nosotros, los ancianos, se los advertimos. ¿Por qué? Porque hay una corriente, voy a decir, una corriente satánica, una corriente que viene de Satanás mismo, que quiere a nosotros los cristianos dejarnos a un lado ahí, amordazados, y que no podamos predicar la palabra del Señor. Y ese es el espíritu del anticristo que se está manifestando en este tiempo de una manera, pero abrumadora. Para los que vemos los tiempos, para los que vemos para dónde va la cosa, es un espíritu que viene a la tierra, a los hombres, para implantar el espíritu del anticristo y para que él gobierne en la tierra y no tenga oposición de la iglesia. Porque la iglesia es algo que se opone y que impide que el mal siga avanzando, pero la verdadera iglesia, aquella iglesia que tiene basada sus principios en la palabra del Señor y que no tranza los linderos antiguos. La palabra dice que es abominación a Jehová, voy a decirlo con la palabra bíblica, la sodomía, que viene de Sodoma, y todo aquello, pero los cristianos que hoy día, cristianos entre comillas, ellos están aprobando todas estas cosas porque ellos son cristianos modernos, son cristianos inteligentes, más inteligentes que Dios. No son cristianos, por cierto. Es una doctrina satánica, porque ya la iglesia anglicana por ahí y la iglesia metodista por otro lado y otros ya están permitiendo y ordenando ministros transexuales. Bueno, eso está pasando en el mundo hoy día. La apostasía empieza a manifestarse, hermano. Por eso la palabra dice, no os traspaséis el lindero antiguo. La palabra para muchos es antigua. ¿Recuerdan la presidenta lo que dijo? La presidenta Bachelet. Aunque tomo temas políticos, hermanos, pero uno tiene que tener las cosas claras. A veces nosotros nos hablamos la palabra en forma clara. Ella trató de mitos y leyendas, de cosas antiguas. Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso que la palabra nos llama a que nosotros escuchemos a los ancianos, aquellos que tienen experiencia, aquellos que tienen discernimiento de Dios. Hay un grupo de intelectuales evangélicos que ellos están planteando una postura totalmente abierta a todo esto que es el progresismo. Creo que ese grupo no le hace bien porque son abogados, cientistas sociales, gente inteligente que nos mira a los viejos a nosotros así como atrasados y como que ellos tienen toda la verdad y tienen todo el conocimiento, pero no es así. A ellos les falta la experiencia que tenemos nosotros, 50, 60 años de cristianismo y más atrás, de los tiempos de mi padre, donde a los cristianos los llevaban presos por predicar la palabra de Dios, les tiraban orina, les echaban los caballos, porque predicaban el evangelio, porque había una iglesia preponderante que gobernaba al poder político en ese tiempo, aunque se instauró en el año 1920 y tanto la separación de la iglesia y el Estado, pero en el sentido no que la iglesia, el Estado fuera laico en sí, sino que el Estado no interfería con la iglesia y la iglesia no interfería con el Estado. Eso significaba la separación de la iglesia del Estado. Ahora lo que plantean ellos es el laicismo, es decir,
llevar al extremo este laicismo que viene de laico, que viene de laos, que viene de pueblo, del griego. Entonces, esto lo quieren llevar a su extremo para ponernos una mordaza y para no dejarnos que nuestras ideas, que nuestros pensamientos, que nuestra cosmovisión cristiana sea ahí puesta y sea realmente estando presente en esta nueva constitución que quieren hacer. Pero el camino va muy mal, se ve muy mal. Y hay una mayoría grande que está en esta idea. Mire, aunque ellos declararon que no debería haber religión ni nada de esto, pero al otro día estaban haciendo una danza y haciendo unos ritos religiosos mapuches. Entonces, ¿para dónde van? Para el lado que ellos quieren, para lo que les conviene. Si esto lo plantean directamente en contra de nosotros los evangélicos, porque los católicos no dicen pío. Los católicos es una religión que está aguada, que no tiene sal. Y si hay algunos que se salvan, hay algunos que realmente están por los principios de la palabra de Dios, son muy pocos. Y dícese que en este país el 70 y el 80% es cristiano, pero ese porcentaje que no se manifiesta, que no habla, que no hace valer los principios, lo que nos costó llegar al punto donde estamos. De verdad, cuenta la experiencia de una hermana que estaba predicando en la calle y alguien vino e intentó echarle el caballo encima y Dios frenó el caballo y el caballo no se movió para nada. Y él lo golpeaba para que avanzara y ese caballo no se movió. El poder de Dios. ¿Queremos volver a ese tiempo? Por eso es necesario que miremos el lindero antiguo, lo que nos costó llegar a donde estamos, hermanos, y no votar por cualquier progre que está a favor del aborto, que está a favor del matrimonio gay, que está a favor de que la iglesia no tenga interferencia en nada en la sociedad. Nos quieren quitar la libertad de culto, quitar la libertad de conciencia y la libertad de manifestar nuestra fe. Se lo digo claro, por eso yo estaba a favor de levantar esta bandera. Que esta bandera muchos no la entienden, especialmente los jóvenes, no la entienden lo que significó en los tiempos de nuestra juventud esta bandera. Esta es la bandera cristiana, la bandera de los cristianos evangélicos, que en 1880 y tanto, 82 creo, fue creada como una manifestación del cristianismo en las escuelas dominicales de Estados Unidos. Y de ahí muchos las usamos en las escuelas bíblicas de vacaciones para hacer nuestro canto y nuestra promesa a la bandera cristiana. Y eso no lo saben estos jovencitos que son ideólogos, que se creen capos, que se creen que la saben todas porque fueron a una universidad, porque el papá, que era un obrero, se mató trabajando para educarlo, y ahora ellos quieren olvidarse de lo que nos costó a nosotros que el Evangelio hoy día pueda ser proclamado por las calles, por las plazas, por todos los lugares, y que tengamos libertad de culto, hermano. Y este es un mensaje con su qué, porque en realidad nosotros tenemos que entender el lindero antiguo y entender que hay una palabra profética que viene desde allá, que Chile será para Cristo. No que Chile será para el progresismo o para todos aquellos que quieren la extinción del cristianismo en este país. Quieren sacarlo del juramento, de la promesa de los presidentes, de que las sesiones nos inicien en el nombre de Dios, en el Senado y en la Cámara de Diputados, que quieren sacar a el Señor, porque aparece mencionado el Señor en la canción nacional. Entonces,
quieren llevar al laicismo lo que no es correcto, lo que no corresponde, porque somos un 20% los evangélicos de este país y tenemos arraigo. Arraigo, ¿qué quiere decir? Que tenemos una base histórica que nos hace presentes en este país y en el engrandecimiento de esta nación. Qué maravilloso, qué grande que nosotros y estos jóvenes deberían saber y entender esto, pero ellos no hacen caso. Ellos quieren tener su propia cosmovisión y como los incautos, aquellos que no estudian la historia, aquellos que no conocen la historia del Evangelio aquí en Chile, no van a entender esto que yo les estoy diciendo. Así pues, en Primera de Reyes 12:8, vamos a ir a la palabra. Primero la voy a buscar acá porque tengo que buscarla directamente en el programa. Primera de Reyes 12:8. Y vamos a ir a nuestra Biblia. Y estamos hablando de Roboam. Roboam fue un rey de Judá, que él, cuando asciende al trono, hijo de Salomón, decide consultar a los ancianos y a los jóvenes el consejo para gobernar, y él escuchó el consejo de los jóvenes, y eso significó que el reino se dividiera y todas las tribus que estaban con un solo rey, con Salomón, se dividieron, y se dividió el reino en el reino de Judá y en el reino que eran las tribus que procedían del rey David, de las cuales provenía el rey David. Entonces esas dos tribus se quedaron en el reino de Judá, que eran vecinas y que estaban ahí en el sector sur de Israel. Pero las tribus del norte, al resto de las 10 tribus, se separaron del reino de Israel, porque Israel era el reino. Después se formó el reino de Israel, el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces, ¿qué dice la palabra? Pero él dejó el consejo de los ancianos, Roboam, el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Ese era el consejo de los ancianos: disminuir el yugo, disminuir los impuestos, bajar los impuestos. Y eso le dijeron los ancianos. Pero los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablará: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ya hay orgullo, ¿no es? Hay un orgullo, hay un desconocer a la sabiduría de los ancianos. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. La insensatez de aquellos que no tienen experiencia. No digo que tenemos que no considerar
a los jóvenes dentro de la iglesia, dentro de la obra. Pero en sí, a veces la falta de experiencia lleva a muchos errores y horrores. Tal como ese joven que supongo que es un abogado, que él votó por el apruebo, y que incluso preguntaba en la bandera cristiana, ¿a quién representa? ¿Es solamente para los evangélicos o para todos los cristianos? No sabía y no tenía idea de eso. Sin embargo, yo lo considero aquellos que creen tener más sabiduría que los ancianos. Y ya estamos viendo los frutos de los que dijimos que no teníamos que transitar por ese camino. Sin embargo, parte de la iglesia votó por el apruebo. Nosotros estamos en favor de que hayan leyes que beneficien al pueblo, que hayan cosas que mejoren la situación del pueblo. Pero no estamos de acuerdo cuando quieren refundar Chile, y en ese refundar Chile nos están dejando fuera las cosas importantes y nos están dejando fuera a nosotros los cristianos. Aunque el pastor Luciano está dando una pelea ahí, una batalla, tenemos que orar por él, pero es lo que está sucediendo en este tiempo. Los jóvenes no escuchan el consejo de los ancianos, como Roboán, y eso trajo la crisis y el descalabro en el pueblo de Dios. Y Segunda de Crónicas 20:20, este ya lo hemos visto anteriormente, lo voy a buscar. Segunda de Crónicas. Que está al ladito de los reyes. Segunda de Crónicas 20:20. Dice: Josafat dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios, en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué han hecho estos jóvenes y mayoría de la juventud, de muchos jóvenes cristianos evangélicos? No han creído lo que nosotros los ancianos les hemos dicho y les hemos aconsejado. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Este país va a ir para abajo, aunque si Dios tiene misericordia y se detiene esa mano negra que quiere tomar control de nuestro país, quizás tengamos un tiempo de gracia para predicar, para anunciar el Evangelio, y luego vendrá el arrebatamiento. Pero Dios dará un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia a las personas que aún no conocen el Señor y a la iglesia que no ha hecho su labor de predicar, de anunciar el Evangelio. Y vamos a ir a Hebreos 5:13. Bueno, esta palabra no la vieron. Ahí la vamos a poner para que la vean. Creed a sus profetas y seréis prosperados. A los verdaderos profetas de Dios, por cierto. Segunda de Crónicas 20:20. Y ahora vamos a buscar nuestro versículo de ahora, que es Hebreos 5:13. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Estos que saben harto, que estudiaron y que tuvieron profesores marxistas, que siguieron siendo evangélicos, se cree que las saben todas, y la palabra dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No conocen la palabra a profundidad y creen que con el enemigo se puede pactar,
y creen que con el enemigo uno puede ser amigo de Satanás o de aquellos que enseñan sus doctrinas, su enseñanza, incluso su evangelio corrupto. Uno no puede ser amigo del diablo y ser amigo de Dios. La palabra lo dice. No podéis servir a dos señores, o amar a uno o aborrecerá al otro. Por eso, estos que creen que pactando con el enemigo van a lograr cosas, no. Nosotros sabemos que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si tenemos que hacer algo, lo hacemos como pueblo cristiano, como evangélicos, con los nuestros, con aquellos que tienen clara la película, que tienen claro lo que se está jugando en este tiempo. Y primera de Corintios 5, 14 y 15. Primera de Corintios 5. A ver, algo está mal aquí. Segunda de Corintios, perdón. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó a sí mismo por ellos. Entonces esa es la vida del cristiano. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó a sí mismo por ellos. Mis hermanos, nuestra vida debe ser para Dios, no para nuestros caprichos, no para nuestras ideas, no para lo que nosotros creemos o pensamos, o lo que a nosotros se nos ocurra, sino que nosotros tenemos una identidad en Cristo, y estos elementos que están en nuestra identidad debemos preguntar a los ancianos qué opinan, porque ha pasado mucha agua bajo el puente y a nosotros Dios nos da la capacidad de mirar, de ver, porque la palabra dice que los ancianos verán visiones, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes deben cotejar las visiones que tengan con la realidad, con la experiencia, para que así, por medio de eso, nosotros podamos dar en el blanco. Y pecado, la palabra pecado significa errar al blanco. Entonces necesitamos en este tiempo enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña, y no dejarnos llevar por las ideas, por pensamientos que están contaminados, que tienen que ver con las ideas que Satanás está plasmando en las escuelas, en los liceos y en las universidades, donde está adoctrinando a nuestros hijos y estarán adoctrinando a nuestros nietos con la doctrina de la tolerancia. Bueno, nosotros debemos tolerar a las personas, pero no permitir que ellos controlen nuestra vida, ni que controlen nuestra conciencia.
ni que controlen nuestra acción en Cristo. Porque hay una ley suprema y está en la palabra de Dios, y esa ley es la que nosotros tenemos que seguir, la que tenemos que aprender. Dios les bendiga, mi hermano. Dios sea con cada uno. Y recuerde que nosotros somos hijos bendecidos, que Dios nuestro Padre nos ha bendecido para que seamos bendición a todas las familias de la tierra, a todas las familias del mundo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo.